Sean bienvenidos una vez más a otro episodio y pues antes que nada recordarles que nos sigan por todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Sport Addicts Radio. Y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de darle entrada a él, pasamos contigo, Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Bien, Héctor, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Muy tardes. bien. Aquí estamos de regreso otra vez en otra emisión más de Sport X Radio, en una entrevista con uno de los grandes jugadores y mejores defensas que ha tenido el equipo de Tigres. Y pues no le quiero dar más preámbulo y le doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a Hugo Sánchez Guerrero. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Hola Rolly, hola Héctor. Pues bien, gracias por primero que nada por la invitación y pues seguimos en pandemia, la verdad que tratando de salir lo que menos se pueda para no exponerse y no exponer a los demás. Entonces, pues es la nueva forma de vivir en estos momentos. Así es. La nueva normalidad, pero lo bueno que ya estamos retomando de poquito, Hugo. De poco a poco. Pues ya un poquito mejor. Sí, así es. Y pues bueno, vamos empezando con esta plática, mi estimado Hugo. Yo quiero comenzar con la parte de tus inicios, obviamente. ¿Cómo empezaste tú en el fútbol? ¿Quién es Hugo Sánchez? ¿Cómo debutaste? Todo eso, si nos puedes platicar esa parte de tu carrera. Sí, mira, bueno, yo soy aquí originario de Monterrey, de aquí de una colonia del Poniente, se llama Valle Verde. Y pues como todo niño, desde los 3 o 4 años, pues ya estaba con una pelota, ya andaba metiéndome ahí a jugar con los demás niños ahí en la cascarita, pero ya como a los 6 o 7 años ya me invitaron, bueno, en la colonia ya empezaron a formar equipos infantiles y ya me invitaban a jugar. Entonces la verdad que de mi inicio como jugador amateur fue desde los 4 hasta los 15 años, porque a los 15 años ya decidí, bueno, me invitaron a hacer una prueba a las fuerzas básicas de Tigres. Uh-huh. Pero durante ese tiempo de los 4 a los 15 años, pues jugué en todas las ligas amateur aquí de la ciudad de Monterrey, andábamos por San Nicolás, en Guadalupe, pues en todas las ligas que nos invitaban o el profe nos inscribía a los torneos de las diferentes ligas. Sí. Jugué, bueno, así de torneo infantil, mi primer Copa, por antes existía la Copa Monterrey. Uh-huh. Y era un torneo que era internacional porque venían equipos de Europa, de Argentina, y yo tuve una participación con un equipo de San Pedro, de ahí de la colonia una colonia del Valle. Nos invitaron como a 7 jugadores a reforzar a estos equipos de aquella colonia y nos tocó participar en la Copa Monterrey. Entonces yo tenía como unos 11, 12 años, entonces... Y lo recuerdo mucho porque fue un torneo porque la verdad nunca me había tocado participar del amateur en un torneo así tan organizado. Ajá. Nos tocó jugar un partido, nos tocó jugar contra News All Boys y jugamos en el Estadio Tecnológico. Entonces, la verdad que fue una experiencia a nivel amateur muy, muy padre que yo recuerdo con mucho cariño y que nos dieron la oportunidad de participar en ese torneo. Y te digo que hasta los 15 años jugaba en campos de tierra, ya no es como ahora que hay muchas canchas sintéticas. Sí. Entonces, no había academias como ahora, no había escuelitas, eran... de los equipos. Sí, pero ya no había... O sea, no había tantas academias como ahora, que la Academia de Tigres en San Nicolás, en Valle Verde, o sea, ¿no? Y nosotros, pues, en mi caso fui amateur hasta los 15 años, cuando ya me invitaron a unos amigos de la colonia, me pidieron que los acompañara. La verdad yo no quería ir a probarme porque, pues, a lo mejor lo que piensan mucho que a veces son recomendados, que a lo mejor tienes que pagar. Ajá. Y la verdad los acompañé. Teníamos 15 años, estábamos en la secundaria, apenas estábamos iniciando, íbamos a entrar a la prepa,
Y me invitaron unos amigos de la colonia de toda la vida y recuerdo que fui ahí a las instalaciones de la universidad, de la Facultad de FOT. Ajá. Ahí fuimos por la tarde y estaba, bueno, a mí el que la prueba se llama Hermoso, se apellida. Y recuerdo que yo llegué, eran como las 4 de la tarde y ya nos preguntó, ¿no? ¿De qué juegan? Y yo le dije, no, pues yo soy defensa. Y ya me metí a hacer un interescuadras, duró 20 minutos, terminó el interescuadras y se me acercó el profe y me dijo que si no quería formar parte de las fuerzas básicas. Y ya le dije, pues, ¿qué necesitaba? Y dice, no, nada más que tus papás autoricen Estén con una enterados. carta. Ajá. Sí. Y me traigas esta papelería y ya formas parte de las fuerzas básicas. Entonces, la verdad que mi llegada a Fuerzas Básicas fue de 20 minutos, fue de un día. De una prueba. Ajá. De una prueba. Llegué a casa de mis papás, les dije, oye, ¿sabe qué? Pues me invitaron a formar parte de las Fuerzas Básicas de Tigres. Y la verdad, así como que no me creían porque se les hacía muy raro que tan rápido y tan pronto me aceptaran. Ajá, una invitación así. Sí, me firmaron la hoja, otro día y así ingresé a las Fuerzas Básicas. Entonces, a los 15 años ya llegué a formar parte de unas Fuerzas Básicas profesionales de los equipos. Amigos de Sport. Oye, Huguita, ¿y siempre de niño te desempeñaste en la posición de defensa o también jugaste en alguna otra? No, yo al principio fui centro delantero hasta los 11 años. La verdad, como era alto en comparación a los niños de mi edad en ese momento, sí sacaba ventaja. Entonces, casi siempre metía gol de cabeza porque sí era más alto de los que normalmente me enfrentaba. Uh-huh. Pero ya cuando tenía 11 años, un señor, un profe que se llamaba Don Pancho, que con él jugué como unos 3, 4 años, él me dijo que quería que me pusiera de defensa, que dice que me veía condiciones, que era alto, que tenía buen timing para cabecear y que le podía ayudar. Y al principio no quería porque era medio aburrido de estar de defensa. Pero después le agarraste cariño. Sí, la verdad me empezó a gustar. La verdad corrías menos y normalmente pues no recibías patadas, sino ahora tú eres el que las dabas. Más bien tú defendías acá. Sí, entonces me fue gustando la posición y te puedo decir que gracias a Don Pancho pues logré ser profesional, porque si no me hace defensa central él, tal vez de delantero no creo que hubiera tenido las posibilidades para llegar a ser jugador profesional. Y Hugo, y ahorita al inicio de la plática mencionabas que pues como todo niño inicias con la pelota y todo, pero también como todo niño inicias el amor por el fútbol viendo o sabiendo, conociendo un jugador. ¿Quién era tu ídolo de niño? Es que fíjate, de niño los que escuchaba más, digo, no era tan niño, pero yo recuerdo mucho la época de la América de Ben Hacker, que estaba Kalusha y Villic. Entonces ellos sí los tengo, o sea, tengo un recuerdo mucho de ellos porque veía los partidos, o sea, los pasaba en Televisa. Y de Tigres yo recuerdo mucho a Roberto Gasparini, porque era el que le pegaba los tiros libres. Entonces era el que normalmente se escuchaba más en la radio, y luego ya cuando veías a Don Robert, pues ya veías los goles que anotaba. Entonces, pero fue curioso de que cuando era niño, digo, yo no tenía posibilidad de ir al estadio, o sea, porque económicamente pues no había. Pero un vecino de ahí de la colonia, él me llevó la primera vez a un partido, un clásico. Me recuerdo en aquel tiempo cuando todavía ibas a la taquilla y había boletos, ahorita ya no hay boletos. Fui a ver Tigres Monterrey, y recuerdo mucho, me tengo muy presente el gol que ahorita es auxiliar del Tuca, el Chima Ruiz, en un clásico metió un gol de chilena, tijera. Y desde esa vez que vi ese partido, la verdad me
me enamoré del estadio, de la afición, de los colores, de haber vivido esa experiencia como aficionado, ver a los Tigres y después de muchos años después, el Chima Ruiz, que en aquel tiempo yo le decía que yo lo vi jugar y vi su gol, él fue mi compañero de habitación. Ajá. Porque fue mi compañero en el equipo, entonces... en Tigres. Pues sí, entonces la verdad pues son esas cosas que te da la vida de que primero ibas como aficionado y después de muchos años a este jugador que festejaste su gol, ahora es tu compañero y compañero de habitación y compañero ahí en el equipo por varios años. Entonces fue de las anécdotas que tengo muy presentes y que cuando tuve la oportunidad que el Chima Ruiz regresó a Tigres, yo le dije que yo lo vi jugar, que yo vi su gol y la verdad que después, a partir de ahí tengo una buena relación con el team, sobre todo porque era alguien que me aconsejaba mucho. Creo que yo tenía, cuando lo conocí, cuando yo era su compañero, tenía 21 años. Entonces él ya era un jugador de experiencia y conocido. Entonces él me orientaba mucho, me aconsejaba mucho y compartía muchas anécdotas con él, porque cuando Tigres descendió en el 95, 96, uh-huh. Yo ya estaba en fuerzas básicas de Tigres, entonces teníamos acceso a ver todos los partidos de la primera A. Entonces yo cada 15 días iba a ver a los Tigres en la primera A, y en ese equipo estaba el Chima Ruiz, que fue de los que ascendió al equipo nuevamente. Entonces pues son de las experiencias, anécdotas que guardo con mucho cariño y que recuerdo cada vez que me toca hablar de fútbol y de los Tigres. Y cuando ingresaste lo que es a fuerzas básicas, ¿tuviste dificultades para ir avanzando? Sí, como te digo, yo crecí en una colonia popular de allá del Poniente. Yo soy el mayor tengo otros dos hermanos, yo era el mayor. Mi mamá ama de casa y mi papá pues, era obrero. Entonces, sí, cuando yo empecé a fuerzas básicas, pues ahí tenía que ir a entrenar todos los días. Entonces, pues era gastar, no sé, 50, 80 pesos por semana para el camión. Y aparte también pues para el camión, para ir a la escuela, para la secundaria, a la secundaria o la prepa, ¿sí? Entonces, pues sí era complicado para mi papá, pues solventar pues gastos de la casa de mis hermanos y todavía darme a mí para ir a entrenar. Uh-huh. Porque pues en aquel tiempo tú lo ves de que entrenas, pero pues nadie te garantiza que vas a llegar a ser profesional. Sí. Entonces, yo recuerdo mucho que el primer mes o el segundo mes sí iba mucho yo a entrenar, iba diario, pero ya después me empecé a ausentar, ya iba 1 o 2 veces a la semana. Entonces, ya no era tan regular. Sí, entonces el profe ya me decían, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedes venir? Y la verdad yo al principio no les decía, uh-huh. Porque a lo mejor por pena o también para no molestar, yo no les decía, no, es que me salió un problema, pero ya a la siguiente semana pues pasaba lo mismo. Entonces, ya les dije, no, ¿saben qué? Pues no, es que ya no puedo venir. Le dije, la verdad, pues no tengo para venir los camiones. Le digo, tengo que pagar camiones para venir a entrenar, yo tengo que pagar camiones para ir a la prepa. Ajá. Le digo, se me hace muy difícil para mis papás eso. Me dice, no, pero ¿cómo crees? Vamos a ver qué podemos hacer para que no falte. Y había una persona, en ese tiempo estaba Carlos Muñoz, de director de Fuerzas Básicas, y tanto él como el psicólogo Edgar Albo, que él sigue en Tigres, ellos fueron a hablar con mis papás, los psicólogos y Carlos Muñoz, y ya le dijeron que querían que yo siguiera yendo a entrenar, que me iban a apoyar. Y había una persona en el club que era pues puede decir que de oficina, que se llama Max Guzmán, que era el que coordinaba las fuerzas básicas administrativas. Y él, recuerdo que yo cada viernes yo iba a su oficina
y él me daba dinero, muchas veces de su bolsa. Ajá. Me daba dinero para que yo fuera a entrenar todas las siguientes Sí, semanas. para que pudieras continuar con eso, ¿no? Sí, entonces la verdad que si alguien que le puede estar agradecido, pues son a esas tres personas, Carlos Muñoz, Edgar Albo y sobre todo a Marc Guzmán, que él ponía de su bolsa para que yo no faltara a entrenar. Entonces, la verdad, yo recibí apoyo en ese aspecto y fue muy importante para que yo siguiera creciendo y sobre todo seguir yendo a entrenar. Y yo y también me comprometía mucho de que si ellos me estaban apoyando, a lo mejor uno no dimensiona, pero porque a lo mejor tienes 15 años y dices, pues sí quiero ser jugador, pero a lo mejor no lo ves complicado porque viene la tercera, la segunda, la primera A. Entonces, todo el proceso que tienes que llevar. Sí, entonces no es tan fácil, pero ellos vieron algo en mí que a lo mejor yo podía llegar a ser jugador profesional y pues gracias a Dios se dio, porque estuve en Fuerzas Básicas un año. Después formaron la tercera división, que en aquel tiempo no había tercera división, y estuve con Félix Cruz y el profe Adrián Hincapié, que también fue un profe que me apoyó bastante. Estuve un año y medio en tercera. Después di el brinco a segunda división, que eran los Cachorros, y era el profe Leo Álvarez, que después el profe Leo Álvarez fue entrenador en primera división en una época. Sí, y estuve año y medio con él, también con el abuelo Azuara. Y cuando yo tenía 18 años, yo recuerdo que yo estaba en segunda. Las selecciones juveniles mandaban convocatorias al club y le decían al club, necesito que me mandes, no sé, 5 jugadores categoría 81, 82 para una visoría de una preselección. Entonces yo tenía 18 años y me mandaron a mí y a otros 3 compañeros a México. Recuerdo que íbamos de lunes a miércoles a hacer fútbol todos los días para que nos viera el entrenador, que en ese tiempo era Jesús del Muro. Y recuerdo que pues, eran jugadores de todos los equipos, de todas las divisiones, y tal vez éramos, no sé, 200 jugadores para formar una selección en aquel tiempo sub-19. Y pues cada semana ibas pasando un filtro, hasta que ya se venía un torneo que iba a ser que fue en España, y ya el profe tuvo que formar una selección de 18 jugadores y me quedé en el último filtro. Me quedé yo y otro compañero que se llama Pedro Quintero. Él no debutó aquí en Tigres, debutó en Puebla. Ajá. Y pasé ese filtro y ya fui a un torneo internacional a España. ¿Con la selección? Con la selección sub-19. Entonces yo ahí pertenecía a la segunda división con los Cachorros. Entonces ya eso fue en el año 2000, o sea, 99-2000. Entonces justo cuando yo estoy en segunda división en Cachorros existía la primera A, pero la primera A no estaba en Monterrey, estaba en Ciudad Juárez, y allá la tenía Batocleti, creo que era Batocleti. Entonces cuando yo estoy en segunda en el año 2000, y aparte estaba selección juvenil, sale Vucetich y llega el Tuca Ferretti en su primera etapa. Sí. Entonces llega el Tuca Ferretti y le dice a Carlos Muñoz, necesito que me mandes a 4 jugadores de la categoría de la primera A, 4 jugadores de la segunda, 4 jugadores de la tercera, los 4 o 5, o sea, y en total éramos como unos 15, 16 jugadores de esas divisiones, porque el Tuca nos iba a ver, iba a hacer como una visoría. Sí, nos iba a probar. Y ya cuando en la primera etapa del Tuca, no sé si el primer equipo entrenaba a las 10, el Tuca nos citaba a las 8 de la mañana y ya estábamos trabajando con él. Ajá. Entonces, antes de ya se empezó a formar el equipo de la primera división, llegaron los refuerzos
Y ya cuando se hizo la pretemporada, que fue allá por Los Ángeles, en Oxnard, California, ya antes, una semana antes, el Tuca le dice a Carlos Muñoz, voy a llevar la pretemporada a estos jugadores, y entre esos jugadores estaba yo. Entonces me tocó hacer la pretemporada cuando llegó el Tuca en su primera etapa, y te digo que pues, yo di el brinco de la segunda división a la primera, o sea, no pasé a la primera. O sea, brinqué ese proceso. Entonces, y ya pues el Tuca llegó en el 2000 y él me debutó en ese torneo que él llegó. Entonces él fue el técnico. Fue el técnico que te debutó en el equipo de Tigres. Sí, el Tuca me debutó en el 2000, en la primera etapa que llegó, en un clásico. Me tocó debutar en un clásico. Clásico, ¿no? Jugué de titular en el Tecnológico, perdimos 1-0. Y el Tuca me debutó. Normalmente me sacaba la banca. O sea, la verdad, el primer torneo solo jugué el clásico y me sacaba la banca. O sea, la verdad, yo no volví a jugar. Y también, pues, sí era complicado porque estaba Claudio Suárez, estaba Iván Hurtado, estaba David Oteo y estaba Cindy Valderas, que también Cindy Valderas ya tenía 2 años en el primer equipo. Entonces, pues sí era complicado, pero pues era un proceso que tenía que llevar. Ya el segundo torneo del Tuca, pues ya jugaba 8 juegos. Ya el tercero ya jugué 15, 16. Y ya después ya era más regular. Sí, la verdad que solamente en el primer torneo fue cuando jugué un solo partido. Después ya jugaba 17 y después ya 15 y ya después ya jugaba regularmente. Oye, Hugo, y en ese primer torneo que dices, debuté en un clásico, ¿cómo fue tu sensación en ese debut? O sea, debutar en un clásico regiomontano. Mira, se dio por muchas, pues ahora sí que muchas circunstancias. Claudio e Iván Hurtado no estaban, se fueron a la selección. Fue una fecha FIFA, pero que no cancelaron la liga. O sea, la liga continuó porque a veces pasaba eso. Sí. Entonces se fue Iván a Ecuador, Claudio se fue a la selección mexicana, a la mayor. La selección mayor. Entonces, pues quedaba de centrales David Oteo y Cindy Valderas. Entonces, pues yo supuse que iban a jugar ellos, pero el Tuca durante el primer día empezó a hacer interescuadras y me empezó a meter de líbero. Jugábamos con línea de 5, yo era líbero, me ponía a mí de líbero y por derecha Cindy y por izquierda Oteo. De carrilero Saavedra y de carrilero izquierdo Mauricio Gallaga. Sí. Entonces así fue el lunes y luego ya el martes, miércoles. Entonces toda la semana estaba practicando. Trabajando con los titulares, pero igual yo decía, pues a lo mejor nada más está probando, porque pues, era muy raro que el Tuca jugara con línea de 5, siempre ha jugado con línea de 4. Sí. Entonces yo lo veía poco probable porque era un clásico y yo tenía 19 años, venía de una segunda división y la verdad, sí estaba contento, pero también ahora sí que no me caía el 20 de que era una posibilidad real. Y ya recuerdo que me concentré con Felipe Ayala, fue mi compañero Felipe Ayala. Sí. Y ya me decía que cómo estaba, que si estaba nervioso, y le dije, no, todo tranquilo. Y recuerdo mucho también esa noche me llamó el profe Pini Gutiérrez, es el profe que te había comentado. Y porque yo lo conozco y me habló una noche antes del partido para ver cómo estaba, que si estaba nervioso, me estuvo como que aconsejando. Entonces, pues yo le decía al profe, no, sí estoy bien, le digo, pero pues hay que esperar mañana que dé la plática del Tuca para ver si juega. Si ya es real la oportunidad, sí. Entonces ya, creo que en aquel tiempo jugamos a las 5 de la tarde, cuando se jugaba a las 5 de la tarde. Ya a las 3 de la tarde fue la charla táctica y ya vi mi nombre ahí en la alineación, y ya cuando vi mi nombre, pues sí,
ya, o sea, sí, ya me dio nervio porque pues era un clásico Ajá. de visitante, mi debut, entonces era nervio, pero yo creo también eso era algo de felicidad, de ansiedad de lo que... De toda la adrenalina, ¿no? Sí. De lo que representa un clásico. Sí, y sobre todo, pues debutar en un clásico. A lo mejor si hubiera debutado, no sé, con Tecos o a lo mejor con otro equipo, Ajá. a lo mejor hubiera sido un poco menos estresante, no nervio. Ajá. Pero acá era un clásico y recuerdo que en ese tiempo estaba Toño de Nigris, en paz descanse, que estaba en buen momento, que estaba figurando. Y me tocó debutar, estuve ya en el calentamiento y pues, sobre todo la gente de experiencia, compañeros, me arropaban, me aconsejaban y la verdad que jugué 70 minutos y la verdad que lo disfruté, la verdad que jugué, pues me sentí muy bien. De hecho, los compañeros y los rivales me felicitaron. Uh-huh. Porque pues era joven y debutar en un clásico pues no es tarea sencilla. Sí, la verdad que sí, no, a lo mejor no me pesó como tal vez me pudo haber pesado, pero ahí fue mi debut. Ajá. Y ese torneo ya posteriormente los juegos salía a la banca, me concentraban, entonces pues el Tuca me llevó de poco a poco para darme pues llegar lo mejor preparado y cada vez no solamente debutar y desaparecer, sino tratar de mantenerme algunos años, que es lo que más cuesta, porque pues, pasa muchas veces que debutas y ya no vuelves a aparecer, ya te mandan a primera A y ya después ya no apareces, ahora sí que en la mira de los convocatorias. Exacto. En las convocatorias y se hace complicado y el Tuca te digo que en el primer torneo un partido, después 7, después ya jugaba de titular, entonces pues aparte de que tuve a Claudio Suárez, a Iván Hurtado, David Oteo, tenía la experiencia ahí en la misma línea defensiva, que eran jugadores de mucha experiencia y ellos me aconsejaban y al final entrenar con ellos pues les aprendes verlos a diario. Exacto. Oye, Hugo, y después de ese partido del clásico, ¿te dijo algo el Tuca? Me felicitó, me acuerdo que en el Tuca, el Tuca ahí en el vestidor me felicitó que había hecho muy buen partido, que siguiera trabajando. Después ya, como es el Tuca, gritón, regañón, eso siempre, la verdad creo que pues siempre se portó bien conmigo, tanto que me dio la confianza y me dio muchos partidos con él. Estuvo 3 años, en la primera etapa estuve 3 años con él y pues con él pues logré los últimos 4 torneos, que fueron 6 con él la primera etapa, pues los últimos 4 torneos pues jugar pues, prácticamente todos los juegos, entonces me dio la oportunidad porque hoy en día dicen que Tuca no debuta, creo que sí debuta, pero que no le da chance a los jóvenes, sí les da oportunidad, pero aquí el detalle es que no solamente ahorita está lleno de figuras el equipo, y para un joven se puede decir que es complicado, pero yo te puedo decir que en mi tiempo era igual de complicado, porque si bien ahorita tenían la regla, ahorita la quitaron, pero había la regla del 2011 de los jóvenes, sí, y muchos decían, es que cuando tú jugabas pues no había tantos extranjeros. Le digo sí, en mi época eran 5 extranjeros, ahorita son 9 extranjeros. Le digo, pero a mí me tocó que no existía la regla, entonces tenías que buscarte un lugar a como diera el lugar, porque ahorita con la regla pues te permite jugar y ya depende de uno también seguir ganándose la confianza del Tuca, porque se le ha criticado mucho que no le da oportunidad a los jóvenes, pero sí, para mí sí les da, pero el Tuca es complicado, o sea, tienes que no solamente... Es difícil de llenarle el ojo.
Sí, digo, es que no solamente tiene que ser deportivamente, sino también en disciplina, O en sea, cómo te integralmente comportes. hablando. Sí, exactamente. O sea, porque pues hay muchos jugadores que a lo mejor juegan un partido y te lo puedo decir, se creen figuras y ahorita con las redes sociales, pues se presta más. A lo mejor cuando a mí me A tocó una debutar, distracción o algo, ¿no? sí, en mi época no había redes sociales, pero sí era complicado porque así como hay figuras ahorita, a mí me tocó figura Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Joaquín del Olmo, Diablo Núñez, Iván Hurtado. Entonces, pues figuras en Tigres, en nuestros equipos siempre han existido. Siempre ha habido. Ajá. Sí. Oye, Hugo, y ahora que estamos en esta semana de clásico, digo, ya me comentaste de cómo vivías tú eso y lo que sentías, ¿no? Pero vaya, días antes y esa preparación de la semana, ¿cómo se sentía el equipo antes de un clásico? Mira, yo creo que los clásicos, como el fútbol ha cambiado mucho en este tiempo, primero, bueno, yo hace el año pasado, que fue la despedida de Mancilla, de Héctor Mancilla, me invitaron al partido de despedida. Yo tenía mucho que no iba al estadio de los Tigres. Cuando llegué al estadio, por el túnel, yo veí que había muchas rejas donde ya no tienes acceso a los jugadores, muchas vallas. Entonces, entonces ahorita para llegarle pedirle un autógrafo así personalmente a Guiñá, a todos los jugadores, es bien complicado porque ya no te dejan. Y cuando a mí me tocó jugar, pues estaba Walter Gaitán, que era, no sé, mejor lo que representa a Guiñá, lo representaba Walter Gaitán. Y a Walter Gaitán cualquiera podía pedirle un autógrafo, ibas al entrenamiento y te acercabas a su carro y te tomabas la foto. Y ahorita ya es bien complicado y eso vengo referencia que los clásicos son igual, que ahorita hasta los mismos medios de comunicación ya no tienen el acceso a los jugadores como cuando con nosotros salíamos de entrenar y cualquier periodista te entrevistaba, y ahorita hacen ya ruedas de prensa, ya seleccionan a cada jugador que tiene que hablar en tal día. Sí. Antes hablábamos todos, al que le tocara hablaba. Entonces, ¿quién puede entrevistar y quién no? Sí, entonces creo que eso ha hecho como que ha alejado un poco más a los medios de los jugadores y en este caso también a la afición de los jugadores. Entonces, te digo eso porque al final el clásico, creo que si vemos los clásicos antes de que yo debutara, pues también había declaraciones de los jugadores, había entre semana que se hacían muchos programas, ibas a un programa de televisión y hoy tenemos invitado a un jugador de Tigres, uno de Rayados, entonces ya la previa. Sí, exactamente, entonces ya existía esa rivalidad, que sí, ciertamente a lo mejor pues no eran las épocas de ahora que Tigres gana todo, que Rayados también ha sido campeón. A lo mejor en aquellas épocas era el partido más importante del torneo, porque si bien el equipo calificaba, no llegábamos a ser campeones. A mí me tocó perder 2 finales, pero los clásicos sí se vivían de una manera muy intensa. También con las aficiones, veías la barra de los libres y locos, la barra de los la rivalidad. Exactamente, entonces toda la semana, yo recuerdo que todos los programas había previas, había jugadores, y eso creo que era lo que a la gente le gustaba, y creo que es lo que a veces añora la gente, esos momentos de esa rivalidad que existía, porque llegaban los partidos y a veces se calentaban mucho los partidos y toda esa previa a veces hasta era mejor que el partido, porque a veces el partido era 0-0, 1-0, sí. pero todo lo que has vivido en la semana con el clásico, la verdad lo disfrutabas, todos los días los disfrutabas previo al clásico.